Advertencia. En el siguiente programa se han respetado las cláusulas legales acerca del trabajo infantil. Es por ello que se ha recurrido a actores y actoras profesionales de baja estatura, aprobados todos por el casting de El Hobbit, conocido en España como El Jovito. Bajos instintos, esa donde la Sharon Stone hace una abracadabra con las gambas, y Blancanieves y los 7 enanitos, versión triple X. Donato y Estefano Producciones presenta El ocaso de los dioses, porque hay otra forma de descubrir los mitos y leyendas de la gran historia. El ocaso de los dioses, porque los poetas ya bajaron del Olimpo. El ocaso de los dioses, una desprolijidad más de Pablo Ángel Franchi y Leomer Silva, con la participación de Mariana Lodera. Total. It's just a song where you can dance to. It's very nice to sing to. And there are no instruments at all? No, none. No sé qué está pasando, que está todo al revés, que tú ya no me besas tal como ayer, que anoche en la playa no me dejaste amarte. No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, ¿será que no me amas? Estas sentidas palabras las escuché decir en el entretiempo a nuestro amigo Luismi, más conocido como Luis Miguel, al número 7 de la NBA. Buenas noches. Buenas noches, señoras y señores, con ustedes otra vez El ocaso de los dioses, transmitiendo en directo para todo el sistema solar vía coaxil desde un penal francés, porque en nuestro último viaje, hemos demorado en llegar hasta ustedes, porque en nuestro último viaje a tierras francesas, unos perritos muy simpáticos encontraron un talco muy particular, no sabíamos si era maicena, talco o harina leudante, en nuestras mochilas, así que bueno, nos hemos hecho amigos acá de los guardiacárceles que nos permiten transmitir desde la radio del penal para hacerles llegar a ustedes nuestra sapienza. Pero una de las mochilas más comprometidas era la de mi amigo Ángel Franchi. Buenas noches. Sí, los perritos quedaron todos de pelo duro cuando Sí, encontraron, inhalaron el talquito ese, la fécula. Sí, se ve que eran perros que no podías consumir harina, ¿no? No, claro, eran celíacos. Iban derecho a la maicena. Pero bueno, ya nos hemos acostumbrado acá. Estamos justo en el penal asignado a los inmigrantes ilegales. Así que estamos en la cárcel de If, donde estuvo detenido Napoleón, creo que fue. Napoleón, claro. En la isla. Ah, sí. Y estamos compartiendo con otros muchachos amigos de los cárteles. Bueno, estamos esperando que Mariana nos consiga un buen abogado en las respectivas embajadas. Para ver si podemos volver. Te digo que yo prefiero un penal francés a un tiro libre argentino en este momento. Bueno, sí, yo la verdad que no estoy... Los desayunos no están nada mal. No, baguette. Ay, sí, todas canapés. Y queso de distintas variantes todos los días. Sí, no vamos a estar en detalles. Vino Malbec. Malbec. Bueno, en nuestro capítulo anterior no les anunciamos de qué se trataba el siguiente porque no sabíamos que íbamos... Claro, lo que nos esperaba. Pero como estamos tan cerca de la frontera germana, para vosotros va la historia de Hansel y Gretel. Juancito y Margarita, qué dúo. Esos nombres, ¿no? Hansel y Gretel, el gran cuento infantil de los hermanos Grimm. Sí. Bueno, todo el mundo parece que alguna vez escuchó esta historia tan maravillosa, pero en realidad ya es tiempo que la gente se entere directamente de dónde vienen estos cuentos infantiles, que si realmente uno le saca todo este decorativo que escuchan los niñitos a la hora de dormir, te encuentras con una gran cantidad de información que dista mucho de ser un cuento contado, valga la redundancia, por la noche. Hoy ya es... me hace acordar a cuando Alacrán en el programa, creo que era Chachachá, Alacrán, sí. vestido despedía a los niños a la noche, hola chiquitos, y les contaba unas historias macabras. Bueno, esto es lo mismo. Sí, una cosa Nada muy más que esto parece como contado de manera amable, pero la temática
es horrorosa. Todos los cuentos infantiles tienen una raíz, por decir así, pagana, que tiene un significado mítico y a la vez, no sé si tan ¿cómo sería? Moralista y ejemplificador o aleccionador, Sí, esa es sí. un poco la idea. Era para meterles miedo para que no se escaparan, pero en realidad la temática de este cuento en particular Sí. es muy macabra. Muy macabra, pero muy interesante. Sí, Hace sí. mucho tiempo, en épocas cuando en Europa existía, bueno, el flagelo de la hambruna. Europa, ya sabemos, ahora estamos re bien acá en el penal comiendo canelones en la mañana, pero el hambre ha sido siempre un flagelo, no solamente para Europa, ¿no? Pero las pestes europeas en Europa ha causado las hambrunas. Sí, la superpoblación, las enfermedades y las malas cosechas. Claro. Y además también el abuso de los monarcas y de los que mandaban, digamos, que se quedaban Sí, con todo. Claro, el acopio de granos. El acopio de granos, yo me acuerdo siempre ese capítulo de la Pantera Rosa donde estaba el recaudador de impuestos. Sí, qué lindo. Se sacaba de la nada los bolsillitos para afuera la bandera y se comía un garrotazo porque no tenía una moneda. Sí, los silobolsas. Bueno, sí, claro, vamos a ¿no? hacer una variedad. Esa es una variedad Sí, más autóctona. Claro, de la hambruna en el sur. Bueno, retomando el tema de la hambruna, eran épocas complicadas. La Edad Media está marcada por este asunto de estos ciclos de pestes y hambres y enfermedades, etc. Entonces, ¿qué pasó? Muy cercano a un bosque vivía una familia, la típica familia esa como esas calcamonías que ponen ahora algunas personas en los autos. ¿Los argentinos somos derechos humanos? No. Esa ¿Has visto que familia. ahora está de moda poner en los autos atrás? Con la familia, Eso. las stickers de la familia. Eso, que ponen- Sí, yo siempre ¿eh? pienso como un criminal y digo, a estos tengo para matar. El perro. Al perro, al gato, Al loro. al hijo de la señora y a la hija del señor, porque son Sí. todas encima esas familias ensambladas que Sí, pegan sí, todos sí. esos stickers juntos. Y además que son muy parecidos a Y esos de- stickers de los baños, ¿no? Hombre, mujer. Ah, no, y ahora de- viene más con la complicado, faldita. me parece. ¿Ah, sí? Y creo que sí, porque con estas cuestiones de la diversidad de géneros. Igual los baños ahora creo que también los baños avant-garde son multisex. ¿Cómo sería? Cuando todo el mundo entra al Sí, mismo ahora baño. tenés que cagar en el mingitorio. Se te puede armar Es lío, ¿no? complicado, ¿eh? No, pero es cierto, ¿Qué ahora sé yo? los baños Mira, de vanguardia en A mí la Europa. pregunta es, ¿quién los limpia? ¿Quién los va a limpiar? Bueno, claro. Bueno, siempre se ha Claro. discutido quién es más sucio a la hora de usar los sanitarios, los hombres o las mujeres. Claro, Es un debate, pero a eso ver, de ahora levantar la tapa. entra un travesti. Sí. ¿Y qué hace? ¿Me ha sentado o me ha parado? Porque eso hace la diferencia entre levantar o no la tabla y todas esas cuestiones Sí. que a nosotros de varoncitos siempre chicos nos Claro. levanta la tabla, no salpique todo. acá, Claro. ya ves. No importa quién entre, lo único que siempre se pide es que la persona tire la cadena, ¿no? Es esa cosa. Yo tiré varias por básica. la ventana y después me No, puteaban por porque la cadena. Hay gente, claro, cuando uno entra. Perdón que nos metamos en estos temas escatológicos, pero, ¿viste? Cuando uno entra a un baño, siempre, un baño público, uno ya va pensando, ay, va rogando que tiren la cadena. Hay gente que no tira la cadena, ¿no? No. Hay un problema. Es marcar ¿no? territorio. ¿Será eso? Sí. Hay gente que tiene problemas de puntería también, Bueno, ¿no? lo de la y de puntería- ubicación, otra vez olvidé. Yo he visto. Bueno, otro día te voy a Yo contar. lo de la puntería le sacaría un ojo, ¿viste? Ya que como Sí, hay que no. poner un ojo solo, Sí, sí. entonces ya por lo menos No, alinean mejor la cosa. Esa sorpresa te lo voy a Es contar en muy algún malo, almuerzo que pero- tengamos cuando sacamos De el penal. sobremesa. Sí, sí, ahí te voy a contar. Hablamos de eso. Hansel y Gretel eran dos niñitos, hijos de una familia de, bueno, ¿qué serían? Campesinos. Sí, o Gente- gente marginada, medio como que vive en la periferia de Claro. la ciudad, una cosa así, en los suburbios. En los suburbios. Y desocupados también. Estaban desocupados, no alcanzaba la comida para todos, entonces los padres una noche tomaron la terrible determinación, ¿viste? Esas conversaciones que tienen los padres cuando mandan a los hijos a dormir, entonces deciden, ¿no? Bueno, lo matamos ahora. ¿Lo Te matamos despierte. ahora o lo mandamos a la Universidad Kennedy? Alguna de esas, o al coro Kennedy, que Ay, sería claro. peor. Ay, ay, ay. Hay un coro Kennedy, ¿por qué no hay un coro Oswald? ¿No? Sería. Harvey Oswald. ¡Claro! El Y asunto- cantan temas como Matador, Matador. Claro, nos haría un favor, ¿no? El coro Kennedy, qué Ah. cosa, ¿eh? Bien. Y entonces decidieron que para que sus hijitos no padecieran una hambruna muy prolongada, bueno, abandonarlos en el bosque. Algo muy piadoso realmente. Sí, 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 muy sabio. Sí. Hay que decirlo que era una práctica recurrente. O sea, acá ya empieza la cuestión histórica del cuento. Sí. En épocas tristísimas de la Edad Media, era frecuente abandonar niños en los bosques. O sea, esa cosa de abandonarlos, sí, el abandono, niños ya entrados en Va, más edad, va mucho más atrás del medioevo. Vos fíjate que los espartanos ya se deshacían de los niños que nacían con algún defecto Sí, para seleccionar a los mejores soldados.
Y esa selección, que no es eugenesia precisamente, Claro, porque no había incubadora. no Claro. había ni tampoco había estudios previos de preparto como para Sí. ver cómo venía la gestación de la Sí, criatura. sí. Y el ácido fólico todavía no estaba patentado, creo. ¿Cuántas cosas, no? ¿Cuántas y así cosas todo que- milagrosamente hemos sobrevivido a Sí, todos esos sí, quilombos. sí. Esparta, Pero ya, Esparta. que Esparta al medio. Esparta. Pero eso de arrojar, deshacerse de Ay, una no. criatura porque tirarla por un acantilado, cosas así, Sí, sí, era sí. recurrente. Sí, ve Era que... recurrente. ¿Cuándo habrá empezado esta cosa del patria familias, no? Y bueno, eso es el Ay, derecho no. romano. Qué tremendo. Eso ya está tremendo. tabulado, digamos, en el derecho romano, Sí, esas como que el carnicerías. padre podía decidir, claro, sí, la patria potestad. Qué padre. Que el padre decidiera por la voluntad de todos los que estaban bajo su techo, digamos. Este sí y este no. Claro. Bueno, los papás de Hansel y Gretel decidieron que para evitar el hambre los iban a dejar en el bosque, abandonados en el bosque. Te hago una salvedad. A ver, Porque pan de una salvado. historia que yo cuando a leí propósito. hace poquito el cuento, porque Sí. yo lo leí cuando era chico y me lo contaron en realidad. Ah, más ¿nunca que lo leíste, nada. Hansel y Gretel? Leerlo no lo leí hasta ahora que me desasné ahora los Y ahora en la 50 cárcel largos. tenemos tiempo, ¿sabes qué? Ahora, ¿sabes qué? Lástima que está en francés. Lo estoy traduciendo en Ah, gótico. Ah, El padre de Hansel y Gretel era el padre, pero la madre era la madrastra. Y esto siempre en los cuentos infantiles ¿Qué marca es? una línea. la madrastra. Como pasa con la madrastra de Blancanieves. Sí. No, perdón, de La Cenicienta. La Cenicienta, Siempre es una madrastra, no es que... Cinderella. Sí, claro, sí, la Cenerentola, como en italiano. sí. Siempre es una madrastra, ¿es cierto? Y las madrastras se ve que siempre han tenido ese problema, es como la nuera y la suegra, Sí. ese tipo de enconos muy marcados. Y esta familia ya había tenido hijos por el lado de ella. Ah, Entonces, tenía hijos era la señora. deshacerse de los niños por el lado paterno. Hansel y Gretel eran los hijos del hombre. Yo no lo sabía eso, Perdón que te interrumpa, era un leñador. El padre era, Bueno, claro, entre otros oficios- como el padre de Caperucita, creo que también era Sí, leñador, que ¿no? la leña se ve que la deforestación no les calentaba esto, ¿no? No había problema. Así que ella tenía otros hijos de Claro, otro entonces matrimonio. el tema para ella, para la madrastra, era deshacerse de estos pibes. Sí. Porque ya había otras criaturas por el otro lado. Y el padre estaba en un solo dolor con este problema. Que yo pensé que, bueno, Sí. era una cuestión de acuerdo entre los dos. Pero No, entonces, no. la idea fue esa de llevárselos con la excusa de, bueno, vamos a ir a buscar leña mañana al fondo del Sí, bosque. sí. Vamos al Y bosque. lleven un pedacito de pan cada uno para, qué sé yo, para cuando les agarre hambre. La hora de la colación. Mientras nosotros estamos recogiendo leña, ustedes por lo menos duermen una siestita y después Sí. comen algo, meriendan. Lo asististe de la salita rosa, ¿no? En el kindergarten te hacen dormir en el momento de la siesta, ¿no? Claro. Bueno, Hansel y Gretel iban al No. kindergarten. Y bueno, Tercermundista. pero antes de llevar las miguitas, cuando sus padres, bueno, la madrastra y este otro pobre hombre, los llevaron al bosque, no contaron con la astucia de... eran muy inteligentes estos, a pesar de la hambruna, a pesar de que les faltaron muchos nutrientes, Sí, eran inteligentes porque habían escuchado la Habían conversación. inventado el GPS. con la miga de pan. No, con piedritas. Con piedritas. Primero fue con piedritas. piedritas. ¿Por qué? Porque Hansel y Gretel, que eran dos hermanitos que se llevaban muy bien, escucharon los planes siniestros de sus padres. Entonces, ¿qué hizo Hansel en este caso? Le dijo, Gretel, no te preocupes, porque yo tengo la solución para nuestro problema. Entonces, bueno, al día siguiente fueron a dormir la siestita al bosque y ahí los dejaron los padres, pero ¿qué había hecho Hansel? En el camino, para no perderse, había arrojado Sí, las piedritas. guijarros, pedruscos. pedruscos, como para marcar el camino, el GPS. Claro, tal cual, punto a punto. .com. Y después cuando, los padres volvieron con la idea de que los habían abandonado, Hansel y Gretel regresaron siguiendo este camino de piedritas. Qué lindo gusto Qué para la lindo madre, la madrastra ahí. momento cuando ¿Qué se tocaron, toca? cuando tocaron la puerta. ¡Hola! ¡Hola! Hola, chicas. Uy, estaban llamando Missile Children. Ya estaban apareciendo en la boleta de la luz y del gas. O en la de la leche. En Estados Unidos sí, te la ponen. leche, sí. En Estados Unidos ponen a los niños. Esto no es No, ningún no, chiste, no, no. no, no. Ponen está bien, como el consumo de la leche es así masivo. Y lo tienes ahí en la mesa, ¿no? Ves siempre el producto. Entonces ahí están las caritas de los niñitos. Claro. Bueno, y ahí fue, ahora sí. Que no, estos muchachos, ¿cómo nos metieron el perro? pasó? ¿Y qué pasó? ¿Qué Y pasó bueno, ahora? entonces se ve que la criatura, era astuta, pero era inteligente, pero no era astuta.
Entonces dijo lo de las piedritas y bueno, Sí. no, basta de piedrita acá, le vaciaron los No, bolsillos no, ¿eh? y lo mandaron de vuelta con un pedacito de pan. Y él quiso hacer lo mismo tirando miguitas cada tanto en el camino para que a la Sí, sí, vuelta sí, sí. del camino poder regresar. Sí. Y claro, los pájaros iban comiéndose las miguitas por el camino, las hormigas iban Sí, llevando sí. los pedazos. Así que los chiquitos al día siguiente perdieron el camino Claro. y anduvieron deambulando por el bosque. Que a ver, Entraron en una secta, yo perdieron el creo que camino. no podés sobrevivir en esos bosques de aquel momento que no eran los Uy, bosques. Sajoni, alguno de esos bosques de Yo Magdeburgo. recuerdo una novela muy linda de Italo Sí. Calvino que se llama El varón rampante, que es Sí. un personaje que a los 7, 8 años se trepa a un árbol y se queda a vivir arriba del árbol y transcurre toda su vida sobre el bosque. Como el pájaro loco. Y puede ser, pero este ¿Cómo que transcurre la vida en hasta el se bosque? enamora, tiene hijos y todo, trepado al árbol. Ah. Era una historia muy bonita, El varón rampante se llama. Y Anoten. tomen El nota varón porque es una rampante, novela muy linda de Italo Calvino. primer libro citado en este sacrosanto programa, para que tomen apunte. Y- Repítelo, Obi-Wan Kenobi. Y eran bosques sumamente densos en el que el autor dice que se podía llegar de Francia a España a través de los árboles, Ah. no era necesario bajar a tierra. Pero él, ¿cómo hizo Muy amistad arriba del árbol? ¿Cómo? Porque hasta se ¿Un encontró en águila? un momento determinado con una comunidad. Arriba. Al principio el padre le decía, baja, Sí, sí. baja que te cago a palo". Sí, Pero- ¿cómo vas a bajar si te están prometiendo que te van a dar una paliza? No, ese Entonces, bueno, al último le tiraban cosas para arriba del árbol, ¿viste? Le tiraban una banana, tomá el termo y el mate, no Sí, sé, arreglate con algo. Que te daban el cable. Y para había ver una la nenita tele. que se columpiaba en un árbol cercano, una rama de esas que colgaba en la hamaca, y esa nenita se enamoró de él y él se enamoró de ella, Sí. y un amor de niñez que terminó siendo un amor para toda la vida, en el que después ella trepó al árbol y Sí. se quedaron a vivir Era arriba una de los trepadora, árboles. era como una Era una enredadera. trepadora. Suripanta. Era No sabía eso. muy linda historia, muy linda novela. Bueno, en concreto, pobre Hansel y Gretel se quedaron en un bosque. Claro, era un bosque, esa cosa sombría. Claro, Sí, un lleno de bosque lobos. Lleno de lobos, La de idea no era que se murieran alimañas. de hambre, que se la comieran las Alemanias. Sí, esa era la idea. Alemania. Alemañas. Bueno, volviendo al tema de estos abandonos y de estas salidas casi sanitarias a los problemas sería alimentación y sobrepoblación, ¿sería también dicho? Y no sé, porque Superpoblación. no había en esos momentos censos poblacionales, pero Ah. con que hubiera más gente de la necesaria para poder abastecer, ya había sobrepoblación. Claro, me hay hizo gente acordar de que, separada. por ejemplo, dentro de las historias de los esquimales, que algún día podríamos citar, Sí, me fascinan están los también. esquimales. Igual Hans es un Ruesch. mito, Igual es un mito, como los murciélagos, como... Como dijo Homero. Claro, Claro. La cerveza mata el cerebro, y los esquimales existen, no, es un mito. Bueno, ahí también está que los esquimales abandonan, de hecho, Se abandonan solos, ¿eh? se abandonan retiran- cuando... Se retiraban, ya ni Claro, siquiera. ahora no sé. Ahora de- usan anoraks de No. materiales sintéticos, pero cuando se untaban el cuerpo con grasa de foca Claro. y se ponían una piel que era carneando no sé qué ave, que se cubrían el cuerpo con eso, y arriba el famoso anorak, que era el traje de piel de zorro y de lobo y Claro, todo eso. la idea era de oso, abandonarse de oso. para que se lo comiera un bicho. Sí, o sea, en que realidad, limpiara- vamos a explicarles a la gente. O sea, el tipo se sentía enfermo, achacoso, bueno, viejo, y bueno, no recibía sepultura, se quedaba ahí, a tentar a algún oso que se lo comiera, Es que alguna foca. Ecológicamente lo más recomendable, no hay manera de escarbar en el hielo, No, claro. Así que como- si no te como come un hacemos oso- la ceremonia, ¿sabes qué? es terrible, pero... Y de esa forma después la gente cazaba al oso y Y espiritualmente volvían a la Eso. comunidad. tal Interesante, cual. Sí, interesante. sí, sí. Bueno, con Hansel y Gretel los padres pensaban lo mismo, que se lo iba a comer un lobo. Pero no pasó eso, ¿por qué? Y porque los chicos, tanto deambular por el medio del bosque, Tenían hambre, hay que decirlo, tenían una hambre que ya se mierda. miraban entre ellos con ganas de morderse Sí, algo. hambre atrasada se llama eso. Y bueno, ahí me acuerdo un par de cuentos verdes, pero no, mejor Eso lo los vamos a dejo. decir después. Sí, ¿eh? sí. Cuando en llegue la Mariana, que le encanta. trasnoche. Que le encanta. Que los traduzca ella. Yo lo voy a decir en alemán. Caminando, Hansel y Gretel, buscando, en medio de esa terrible soledad, espantosa. Imagínense dos niñitos ahí, ¿no? ¡Ay, no! Una cosa terrible. ¿Dónde estás? Llegaron a un claro, siempre en la historia Claro, es un claro. sí, En medio del bosque hay como una luz, uno se imagina, ¿no? Que hay un cable ahí, que hay algo alumbrando. Ahí había Una una luz antena azul. de DirecTV. Cuartito azul, disminución. Había en medio de ese claro una casita.
Una casa así muy bonita, pero no era una casa cualquiera, era una casa fabricada de De chocolate. chocolate con cercas de mazapán, que yo nunca supe. Mazapán. Cazzo es el Una delicia el mazapán. El mazapán es algo que se hace con... Con las almendras, puede ser algo así. Exacto, Ah. es exquisito, una cosa exquisita. Yo lo he escuchado siempre como algo muy europeo, No, muy, pues se consigue mazapán, muy nórdico, pero no sabía de dónde Sí, venía. mazapán. La casita, claro, de mazapán, Cuando de yo caramelo. tenía esos libritos de cuentos que aparte Sí. de la casita eran el librito de cuentos que yo vi Hansel y Gretel por primera Sí. vez era una maravilla, porque todavía lo recuerdo. Ilustrado. Pero eran fotos de muñecos como de felpa y la casa estaba hecha realmente en chocolate. Con toda hicieron una serie de pretzels que hacían de cerco, por ejemplo. Qué rico. Y todas barritas de chocolate que conformaban todas las partes del artesonado del techo de la casita Sí. de la habitante. Sí, que la vamos a contar. Ya la Sí, vamos sí. a contar. Qué rico, Y los chicos, claro. claro, vieron esa casa, ni Ah. tocaron timbre, se fueron como Pacheco a las tortas Sí. a masticarse todo. Es lo un que poco había cuando, ahí. ¿viste? Cuando vas a Bariloche, el primer día que vas por las tiendas Cuando vaya. Claro, por no, ahora no, estoy no. tomando terrenos acá en el lago Traful, Sí, pero vamos a sí. tomar una escapada. Ya llegaremos a tomar Ya terrenos llegaré. allá. Dame tiempo. Claro, uno llega el primer día y ve todas las tiendas de chocolates y vas entrando en la otra y tomas chocolate. Ya el segundo día vas Ya a bajar un estás poco y... escupiendo el hígado, ya no estás tan estimulado. Ya vas más para el lado del lago. Bueno, entonces comenzaron a comerse la casita de chocolate, de mazapán, todas las delicias porque tenían un hambre terrible. Y estaban en esa tarea cuando de pronto como dice el cuento, va a chirriar la puerta. ¿Y quién sale de la casita de chocolate? Una ancianita con aspecto muy amable, Ajá. que los invitó a pasar y a tomar la merienda. Los pibes ya estaban Sí. dando... Se me ocurren muchos nombres para esa ancianita. Me la imagino así con algunos tira alguno, personajes. tira algún No, nombre. después te digo, Eh, se me ocurren algunas viejecitas así muy... Doña Eve, por ejemplo. ¡Haz el pendejo de mierda! Esto sería más para el sur, porque hay Ah. mucha Vizcaya. Vieja vizcacha. La cuestión es que la vieja los invitó a pasar. Pero claro, ya ustedes saben. niñito. Adelante, niñitos. Sí, Ya sabemos Abuelita, nosotros que... abuelita era, abuelita, claro. así como toda Heidi tiene su abuelito, Claro. toda Gretel tiene su abuelita. Exactamente. Claro, sí. Y bueno, todos sabemos que en realidad era una bruja malvada que vivía en eso. Y esa casa era como una especie de imán para atraer a las criaturas y de esa manera... esa transición que existe en la bruja europea, que es Sí. una mezcla de mujer maligna y de ogro. El ogro se caracteriza Claro. por comer humanos. Sí, Entonces, esta también era antropófaga. era una come hombres. Era una come niños. Como Doña Bárbara de Rómulo Gallegos. Ah. Esto es otro día. La ¿Cómo come no? hombres. La come hombres. Sí. La cuestión es que esta mujer, que como se caracterizan generalmente las brujas, eran mujeres con mucho olfato, pero poca vista. Sí. Entonces, Claro. Sí. detectaba a los niños por el olor de la carne humana. Y el sudor también. Y el sudor, por humano. supuesto. No Pero había eran personas. miopes, entonces para poder ver si el niño, por ejemplo, estaba gordo comestible, Sí. primero que lo encerró a Hansel Claro. y la usó a Gretel como personal doméstico. Es negro. Explotación Es infantil. negro. ¿Cuánto le pagaría la hora? Punto 1, explotación infantil. Explotación infantil. Primer delito. Ahí está. Alimentación no apta por cenaza, porque esto de ¿Qué comerse comía? las criaturas, a ver, no No. tenía ninguna etiqueta de que el No. pibe estaba aprobado. Pero como eso es- pero fecha eso- de vencimiento. No, Nada, claro. y lo encerró en una jaula y lo engordaba. Maltrato infantil. sería Maltrato otro. infantil, Maltrato sí, infantil. encierro, Encierro. no sé, le cabían todas las de la ley, ¿eh? Claro, o sea, Hansel lo encerró en una especie de calabozo, suspendido ahí en medio de la casa. Claro. Y lo empezó la idea era engordarlo como un cerdo para comerlo en algún momento. Para las fiestas y sería. cada tanto le hacía sacar un dedito para ver qué tan gordo estaba. Yo la verdad que saqué Sí. un dedo. A mí los dedos no me engordaron nunca A mí cuando los estuve dedos, gordo, sí. flaco. Bueno, la de verdad, ahí va a entrar el no. dedo chorizo, ¿no? Esa manota grande que tienen Ah, los... ahí puede ser, pero yo le diría, a ver, pibe, arrimate a la reja y le Sí, a tocaba ver, el rollo. las ver carnes. Claro. Pero bueno, la cuestión es que el nene no era tonto, así como lo de las piedritas, si sabía el truco de las piedritas, Muy inteligente, sacaba una Hansel. ramita Claro. o un huesito de Huesito pollo. de pollo, según- Entonces siempre según- estaba igual, claro, era un huesito de pollo. Siempre. Era flaquito el hombre. Siempre estaba Entonces flaquito. ya, no, está flaco, pero... Igual la vieja iba juntando bronca, porque estaba gastándole un Tenía presupuesto en hambre. comida, Sí. y se quería pegar el festín. Entonces dijo, mira, Las vos te fiestas. gordo flaco, mañana
Es como cuando Vas al horno. antaño, en otros tiempos, ¿no? Nosotros que hemos tenido la oportunidad de vivir en el campo y eso, cuando empiezas a engordar el chancho para la fiesta, ¿no? Que Claro. el chancho es muy interesante, porque siempre pensaba cuando se engordaba un chancho no sé, en el campo de alguno de mis tíos. Entonces el chancho, de pronto, cuando se acercaba diciembre, no noviembre, le empezaban a dar comida y a los gansos. El tipo empezaba a engordar y cada vez el chancho comía mejor y yo pensaba que el chancho nos miraba por la ventana y decía... Contento. Y contento y decía, bueno, en cualquier momento me hacen entrar. O sea, como que Claro, me cada vez me incorporan quieren a la más. familia. Ya soy somos como chanchos. ya como- Exacto. Y cuando En entraba era... cualquier entró como- momento. como un Bueno, infeliz. con Hansel y Gretel pasaba lo mismo. Claro. Así que el plan de la bruja fue un fracaso alimentario en la política, era como el plan Marshall. Sí. Y Y como personal Bueno. doméstico también le falló Gretel. Falló Gretel. Porque cuando le dijo, a ver, prendeme el horno. sí, acá que viene la voy cosa a cocinar interesante. al nene, a tu hermanito. Se cansó. Así como está, me lo como igual. Claro, ¿Quién no gordo, se flaco, comió algún como flaco soy. alguna vez, no? Sí, no sé, bueno, qué sí. sé yo, no sé, no es Eso decía la vieja. Claro, Eso decía la eso. vieja, claro. Se habrás comido unos cuantos. Sí, sí, comió cada cosa. Esa como Doña Güenza. Y le dijo a la niñita, me voy a comer a tu hermano. Qué loco eso decirle, me voy a comer a tu hermano. Sí, Tu hermano- le mandó a prender el horno, o sea, la hacía cómplice del prender- delito. Claro, la mandó a ¿Cuánto la niña. cuadro delictual? No, hay que ser malo. Todo. La mandó a prender el horno. Y bueno, viste que siempre que se cocina algo hay que calentar el horno. Claro, según no, aparte de un 5 horno grande, minutos, imagínate para baño. meter un pibe. Sí, un horno grande. Qué Grande, tremendo. grande, horno de panadería, debe hacer esos grandes con... Sí, sí, sí. Y Gretel, bueno, comenzó a idear un plan para escapar de la situación. Exacto. ¿Qué hizo nuestra amiga Gretel? Y Gretel, o Gretchen, según como... O Gretchen, Gretchen. claro. La cuestión es que ella le dijo, no lo puedo prender, no lo puedo prender. Había arrimado ya toda la leña, todo, Sí. pero le faltaba ese toquecito que ella sabía cómo prender el horno, por Sí. supuesto. Pero la idea era deshacerse de la bruja de alguna manera y salvar a su hermanito. Sí. Entonces, Ay. en un momento determinado, la vieja le dice, a ver, córrete. Sí. Y ella va a poner el fuego ¿Sí? y Gretel la empuja dentro del horno, cierra y la quema. Como si elimina una bruja quemándola, ¿no? Hay otras No dejaréis maneras. con vida a la hechicera, dice. Claro. Hay que quemarla, hay que quemar. Otro detallecito, Ah. esa criatura asesinando a otra persona, por más que fuera la bruja, algún añito de terapia le habrá llevado. Después dice que tuvo pesadillas, por lo menos. Quiero que creer tenía... que sí, Sí, se sí. meaba en la O capaz cama, que no le apagaba el gustaba. fuego, pareciendo que apagaba También el es un choque generacional. Sí, Claro, sí. Los niñitos odiaban a la vieja esta porque la vieja no era que les hacía mate con leche. A la No, tarde. es que yo vos sabés que llegué a pensar cuando lo leí esta última Sí. vez el cuento, vos fíjate cuál es mi cabeza, ¿no? Que pensé que Gretel Sí. hacía una transposición de la bruja en su madrastra. Como que en Ah. realidad simbólicamente estaba matando a su madrastra. ¿Cómo se llama ¿sabes? eso que decía Freud? Sí, la transferencia. La transferencia. Hacía la transferencia. Qué lindo recibir una transferencia de vez en cuando, ¿no? ¿Viste cuando te Es pide el catártico, CBU? ¿eh? Cuando Sí, te- sí, te usted pide recibió el sí, CBU sí, y te mandan una transferencia. Qué lindo, Cuando te tenga maneja CBU voy a el tener una satisfacción de esas, por ahora son todos... Yo te presto el mío. Estas son cuántos, ¿viste? Esos tantos números, 7, 0, 0, Sí, 4, no. 0, 0, 0, 0. Así que la niñita en el fondo estaba haciendo justicia. Claro, claro, así que eliminó a la bruja y liberó a su hermanito. Sacó al hermano. Y ahí es donde viene otra cuestión más, el síndrome de Estocolmo. ¿Por qué? Sí, Porque cuenta, los cuenta, niños se cuenta. cargaron de todas las porquerías que había dentro de la Sí. casa, llevaron barra de chocolate, le desvalijaron la casa. a Sí, la sí, vieja. sí, sí, habían hecho una Se toma fueron de... todos- y había cosas No, que... perdón, no tenían respeto por la propiedad privada estos muchachos, No, y ¿eh? otro detalle era que no sé qué... Leían, si habían había- leído Lenin para niños. Si también. había huevos que se convertían en oro, cosas por el Sí. estilo, porque la cuestión es que Habían se tesoros, sí, sí. volvieron Sí. enriquecidos. Sí. Que eso también Sí. es un detalle. Ah, no, esta parte es buenísima. No. Cuenta, Claro, por favor. entonces el síndrome de Estocolmo, porque Sí. ¿qué hacen los pibes después que los padres los Sí. dejaron abandonar el bosque? Vuelven ¿A a la dónde casita vuelvo Volvieron. vencido a la casita de mis viejos, todos juntos, sus recuerdos que se juntan en mi memoria. Volvieron a Qué la locura, casa. qué ¿Qué locura. cosa? Volvieron. Un delirio total. Pero volvieron con plata. Volvieron. ¿Ah, viste cómo? ¿Eh? Y aquí otra novedad que yo no Como los sabía del inmigrantes, cuento. del El siglo viejo en XIX. ese interín Sí. había enviudado. Se murió la madre. Después yo Por tengo otra la versión, hambruna. tengo la versión del director, te la voy a contar Ah, después. dale, dale, cómo Entonces, no. ¿qué pasó? Y la cuestión es que, claro, el padre lloró de emoción cuando vio a sus niñitos. Niñitos. Meine Kinder, meine Meine Kinder. Kinder. Y eran los huevos Kinder que te ahí Venían arriba de la venían mesa. con sorpresita. Kinder sorpresa. Qué linda que la sorpresita. Claro, volvieron, era como esos inmigrantes
que volvían a Europa enriquecidos. ¿Viste? Claro. Entonces, ahí todo, ¡ay, le fue bien en América! Ahí viene, se hizo la América. Se hizo la América, claro. Ahora, bueno, No, ahora se hace dejémoslo la así. América. Dejémoslo así. La versión que yo tengo, esa es una, bueno, el padre lo recibe, primero como dices tú porque estaba viudo, y por otro lado porque los muchachos ya habían solucionado el problema alimentario, el problema económico, todo. Volvieron con una Todo, solución. volvieron con la solución. Pero yo tengo una versión también de... Sí, que está en los cuentos, que en realidad, perdón, que está dentro de esa... del relato original, que se pierde en la noche de los tiempos, que dice lo siguiente, que en realidad, esta es buenísima, es como la revelación tuya con el Chavo del Ocho en el capítulo anterior. Ah. Los niños vuelven y no habían viudado. ¿Qué pasó? Se encuentran con el padre y le dice, bueno, mira papá, nosotros sabemos que fue nuestra madrastra la que te incitó o te exigió nuestra desaparición forzosa. Y mira la plata que tenemos, la comida, así que nosotros ahora te pedimos que vayas a buscar el hacha y que ya que eres tan bueno para cortar leña, ¿por qué no cortas a la madrastra? Por el cogotito, por la línea punteada. Por lo más fino se corta, así que el hombre tomó esa determinación. Ah, bueno, también, y bueno, así como toman la decisión extrema de cometer infanticidio, Sí. mataron a madrastra. Mataron a ¿Sabés lo que cuesta? Y esta versión fue, le dice que los Siempre hermanos... había perros con hambre. Ah, pero perros... Y chancho para Sí, engordar, sí. si volvemos a la cuestión. Así que esa es la versión del director, que Claro. se cargaron a la madrastra y vivieron felices para siempre. Ahora bien, es interesante esto de, por un lado, el cómo, otra vez la magia viene a solucionar el problema, porque, o sea, la hambruna, la pobreza, había que solucionarlo con magia, o sea, Como ahora. Sí. Ahora te Claro, que nos salve. ¿Quién nos salvará? Tomás un terreno mágico ahora y de golpe Ay, te premian. Cae dinerito. Viene la alguna madrina bruja- y te regala. Alguna bruja te premia. Bueno, la historia termina ahí. La bruja recibió su castigo y Hansel y Gretel se quedaron con su papaíto Sí. y comieron, no perdirse, comieron chocolate hasta hartarse. Ahora, qué interesante esto del cuento, porque el chocolate también representa, ¿no? En estas analogías que hacemos, bueno, esta delicia que los europeos bien supieron hacerse en tierras americanas a propósito, Sí, ¿no? porque el chocolate es una de esas cosas que si no hubieran llegado Colón a América, el chocolate no lo hubieran descubierto nunca. Moctezuma tomaba 7 Bueno, tazas al día. Yo siempre digo, la polenta a la tabla, que es un polenta a alimento la tabla. típico de la región italiana de donde es mi familia, Sí. es curioso porque ese plato que tan típicamente italiano no hubiera sido posible porque la salsa se hacía con tomate. Y Claro. la polenta es harina de maíz. Harina de maíz. El maíz traído Sí, de América. sí, sí, Entonces, nada. Sí, sí, hubiera sí. sido quién sabe qué. Qué pobre que era la dieta antes que de las conquistas estas. Y ¿sí? era paupérrimo y la parte la gente tenía una vida, digamos, buena hasta que perdía los dientes y después Sí. a tomar sopita y hasta que morían Castaña. descalcificados. Claro. Claro, pero sí, si no comías algo que tuviera harina, pero todo lo que tuviera algo de fibra era imposible masticar. Claro. Y ya estaba muy caminada Europa, la verdad es que Sí. el problema de Europa fue siempre ese, que no sé si tanto la sobrepoblación, pero los recursos del lugar no ayudaban para que hubiera tanta cantidad de gente. Mucha gente en poco espacio. Claro. Por eso que, bueno, cerrando el asunto de Hansel y Gretel, es un poco el resumen trágico de estas épocas de abandono de niños, de hambres, y donde todavía estaba esta cosa pagana de que la bruja está en el bosque. Era una época donde el hombre medieval de alguna forma también estaba tratando de escapar de las ciudades, ¿no? Como que ya estaban aburridos del ruido ensordecedor y de todas las pestes que había en la ciudad. Entonces, huir al bosque también podía ser una alternativa casi milagrosa, encontrarte ahí. Y debe haber sido lo que ocurrió con el Decamerón en su momento, Claro. con la peste en Italia en el siglo XIII o XIV. Sí. Un grupo de jóvenes que huyeron de la ciudad Sí. y se recluyeron en un campo. A contar historias, como nosotros que estamos Claro, reunidos acá. exactamente. Decamerón, que eran 10 días, supuestamente. De Sí, ahí sí. Deca. Otro libro a recomendar, el Decamerón. De Giovanni Boccaccio. Boccaccio. Boccaccio de Carcenale. Y otra película que no tiene nada que ver con el Decamerón. Bueno, sí, tiene que ver con el Decamerón, esta cosa de 120 vencer. días salud. Sí. No la a vean ver, esa. Vamos a Vayan recomendar con dos el estómago libros. vacío. Por un lado, recomendamos para nuestros seguidores 2 libros. Como La novela de Italo Calvino, El varón rampante. Y por otro lado, el Decamerón de Boccaccio. De Boccaccio. Y hay 2 Sí. películas. Primero, una inspirada también en el Decamerón, que son jóvenes que se juntan a contar cuentos. Hay otra película italiana muy terrible que se llama Los 120 120 días de Saló de Pier Paolo Pasolini. Pier Paolo Pasolini, que nos ha regalado tantas cosas, tantas Sí. películas. Bueno, igual Pier Paolo Pasolini
es esa onda de que la gente iba a ver las películas y salían del cine y decían, ¡ay, qué profundo! Que Director por ahí no de entendían culto, nada, no entendían nada. Un bodrio total, como los seguidores de Bergman y todo eso. Claro, ¡ay, qué profundo! Bergman, eso del hombre pájaro. ¡Hombre pájaro! Una vez yo vi en portugués. Ah, El cosa dice, ¡hombre pájaro! ¡Hombre pájaro! eso es como Batman versión italiana, el Bumo Pipistrello. Lomo pipistrello. Terrible. Lomo Estamos muy pipistrello. delirantes hoy. Bueno, esa película hay que verla con el estómago vacío, sí es cierto. Sí, yo recuerdo aquella vez que nos encontramos a la salida del cine, fue inenarrable. Fue tremendo. La expresión ¿Qué nuestra cosa, estaba desnudada. Muy interesante ir a ver una... Yo fui a ver esa película con una chica, Qué mal que estaba, eso explica mi soltería. Sí, decididamente. A Decididamente. ver esa película. Suerte que después la estrangulaste con el cinto en el baño de la plaza No, y ya con eso te quedaste tranquilo. Claro, no me dejó antes de eso. Ay, Ella me por olvidó. favor. Esa chica me olvidó antes de conocerme ya directamente. Y otra película, un poco más con edulcorante. Hay una película de Hansel y Gretel. Se llama una película de Hollywood. La vi. Una cosa interesante. Que son Hansel y Gretel ya grandes. Que son como justicieros. Ah, hay unos que son cazavampiros. Exacto, Pero eso no es una cazamonstruos. serie. No, es una película. Ah. Interesante porque es un poco Sí, hecho con el sí. criterio de la Marvel. Entonces, Claro. Hansel es un muchacho. Sí, que aparte tiene ya tienen flecha. armas sofisticadas. Claro. Claro. No solamente te matan quemando a la bruja en el horno. Es como Van Helsing también, hay una versión Claro. así que caza vampiros Exacto. en el aire. Y Gretel es una terrible mujer, Una así hembra toda tremenda. encuerada, viste, que va zigzag. Junto como era esta otra que era conocida, que era una especie de amazona, que también había una serie. No, China. no la China. China. Claro. El grito de guerra de China. Ah, como los Con quinices. sí, China, con Lucy Lawless. Ahora me acordé el nombre de la Lucy actriz. Lawless. Lucy Lawless. Ah. Lucy Lawless. No soy China, soy Lucy Lawless. Bien, bueno, acá los guardias nos están diciendo que nos dejemos de gritar a esta hora de la noche porque, bueno, vamos a cantar como en los presidios de la esclavitud de Luisa. Nobody knows the trouble I see, Lord. Nobody knows the trouble I see. Nobody knows the trouble I see, Lord. ¡Bajen la radio! Ese cree. Se estaba duchando. Sí. Y Hansel la espiaba. Se estaba depilando. Si tu vida espiritual no va ni para atrás, Centro Holístico Jata, la pata de un pato sin sarna, te guiará de vuelta a tu yo interior más oscurito. Porque si tus puntos de energía no se encuentran alineados, la factura de la vida no te dará segundo vencimiento. Jata, la pata de un pato sin sarna. Una lista larga de profesionales para alcanzarte la cinta aisladora que los cables pelados de tu alma necesitan. Y si sientes que el amor te ha dado la espalda, te enseñamos todas las técnicas para darle de nalgadas. Vamos, reconéctate. No dejes que tu autoestima pague parquímetro, porque ya es tiempo de que el wifi mántrico ponga a trabajar tu ego sobre los chakras, el campo y los jardines interiores sin abono. Jata, la pata de un pato sin sarna. Seriedad, compromiso y apoyo. Sobre todo, mucho apoyo. Centro Holístico Jata, la pata de un pato sin sarna. De El Samurai y Chiche Dualde. Avenida Ginés González García, 2020, Punta Tanga. Sobredosis de chocolate con Hansel y Gretel. Sí, y es patalgina, gordito, es patalgina. Es patalgina. O chofitol. Punto final para nuestro Ocaso de los Dioses. Tenemos que cerrar la transmisión aquí porque, bueno, el penal no se puede transmitir a toda No, hora. cortan la luz en un rato. En ratitos tenemos que ir a llamarnos a silencio.
Bien, todavía estamos esperando a que nuestra producción nos facilite algún tipo de abogado o algo para salir porque tenemos que regresar en algún momento al suelo. ¿Te parece? ¿Es necesario? Dejémoslo así, dejémoslo así. Ya llevamos 10 días aquí. Acá nos convertiremos en mártires, allá seremos mártires. Sí, igual lo más complicado del penal siempre es la ducha. La ducha está complicada, hay muchos hongos. La ducha es cruel y es mucha. Sí, hay muchos hongos en ese baño. Hongo podongo. Podongo. Bien, Ay, no y podemos... hay un solo jabón para todos. Y está... Y es jabón líquido. Ese, Jabón mirá. líquido, claro, aparte, está lleno de inmigrantes ilegales. Mucho migrante. Bien, nos dejamos hasta el próximo episodio de Lo Caso de los Dioses. Repasen esto de Hansel y Gretel, por si no nos creen, pueden ir a la fuente original para darse Sí, cuenta que lo que de hemos los dicho hermanos aquí, Wilhelm y Jacob Grimm. claro, que bueno que ellos le pusieron un poco de edulcorante a todas estas historias que seguiremos contando en este canal. Sí, les pusieron edulcorante. A mí me parece que eran tan crudos. Los tipos tuvieron una infancia, perdón, porque nos vamos a Sí, no, pero todavía no nos cortaron la luz, así tuvieron que... una infancia muy complicada los dos, por lo poco que yo leí, Porque ¿no? ¿qué les pasó a los hermanitos? No, tuvieron Grimm? una de necesidades y de conflictos familiares, típicos de familias muy numerosas. ¿Abuso? Y no, pero de pobreza, qué lástima. de falta de guita, digamos. Ah, Y estudiaron, los dos eran bibliotecarios. sí. Cosa rara está lo de los bibliotecarios, ¿no? Porque yo pienso Sí. en Borges, pienso Sí. en el Borges de la novela de Humberto Eco. El Borges Ah, ciego. El Borges ciego. Ah, Sí, es una Humberto maravillosa Eco, novela esa sí, también. Qué linda novela, sí, qué loca. Sí. ¿Cómo era que se llamaba la novela? El nombre de la rosa. Der Claro. Name der Rose, justamente también en alemán, ¿no? Que en Además- realidad, viste, Eco, todos los personajes están sacados de personajes históricos del medioevo, como Sí, Bacon, claro. y no cita directamente, o sea, es Borges el que Borges. está ahí, pero él... Era un bibliotecario ciego. Él encubre la cosa porque América todavía no se había descubierto, No, entonces, claro, pero es Borges. claro, Bueno, claro. perdón que me fui de tema, ¿cómo Sí, te pasó no, con no. los hermanos Grimm? No, bueno, Me tuvieron una acordé. vida muy difícil y además los dos, o uno de ellos era filólogo, entonces Ah. analizó muy en fondo toda la cuestión del origen de todas estas narrativas y las adaptaron, obviamente, pero todavía en aquel momento, estamos hablando de 1700 y pico, no Sí. estamos hablando de hace 2 semanas atrás, y la crudeza, digamos, de la vida de aquellos tiempos era muy distinta Ah, bueno, sí. a la vida tan reblandecida que tenemos Tan hoy, fácil que es ahora la esponja nos todo. paspa, Claro, ahora todo es tan fácil, todo, claro. todo nos lastima, todo nos hiere. todo se trata en terapia ahora, ¿no? Mariconazos. Claro. En realidad yo me refería a de que la historia descarnada, porque todos los cuentos infantiles tienen por ahí un final alternativo. Entonces, a propósito de esto que les contamos, como fue el final de la madrastra de Hansel y Gretel. Sí, es un final feliz que para nosotros hoy sería macabro, ¿no? Pero- Happy ending, el happy ending. Happy el end, famoso claro. happy ending, Sí, ¿no? tal cual. Ahí en Palermo había muchas casas que te decían happy ending. Bueno, casas de Masajes. masajes. Tenemos que irlos dejando hasta el próximo episodio de El Ocaso de... Los dioses. El ocaso de los dioses, porque hay otra forma de descubrir los mitos y leyendas de la gran historia. El ocaso de los dioses, porque los poetas ya bajaron del Olimpo. El ocaso de los dioses, una desprolijidad más de Pablo Ángel Franchi y Leomer Silva, con la participación de Mariana Lorea. Total